¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de este su programa Barça y más. Semana trascendental. Partido de liga importantísimo, justo antes del clásico. Y se sacaron los 3 puntos, pero el Madrid tampoco saca el pie del acelerador. ¡Arrancamos! Así es amigos, esta semana el Barcelona enfrentaba al Valladolid. Y era un partido sumamente importante para mí, un partido trascendental, y lo conversaba con Chris y con Joel de la importancia de este partido. No era un partido de trámite, ni era un partido para mí, a mi entender, no era un partido como para guardar cosas pensando en el Inter o pensando en el Clásico. Por la sencilla razón de que hasta ahora el Barcelona llevaba 4 puntos al Madrid. Bueno, todavía lo llevamos porque se ganó, pero llevaba 4 puntos al Madrid. Pero perdiendo ese partido o empatando, íbamos a llegar al clásico a 2 o a 1 punto del Madrid. El Madrid obviamente haciendo los deberes, ganándole al Celta, que era un partido también difícil. Y aunque seguíamos dependiendo de nosotros mismos con ese resultado, yo creo que eso le iba a dar mucho ánimo a un Real Madrid que ya está fuera de Champions, que ya perdió frente a nosotros la Copa y que lo único que le queda era la Liga y iban a venir por todas. Y nosotros, obviamente más cansados por el partido contra el Inter el martes, tal vez se iba a hacer mucho más complicado. No es lo mismo llegar al Clásico a 4 puntos, que ganemos o perdamos, seguimos siendo líderes, que llegar a 1 o 2 puntos. Por eso era la importancia de este partido. Y es allí donde a mí me dio casi que un ataque cuando vi la alineación, que lo conversábamos en el chat nosotros, y es que Hansi Flick decide salir con un 11 totalmente inédito, un 11, o sea, que con jugadores unos que no habían jugado en toda la temporada, otros que prácticamente no habían jugado toda la temporada, el caso de Ter Stegen, el caso de Christensen, el caso de Ansu Fati, que casi tampoco ha jugado, un jugador como Dani Rodríguez que hasta donde entiendo ni siquiera es titular en el Barça B, y por sorpresa llegó aquí y llegó de titular. O sea, obviamente este era un equipo que no íbamos a tener ningún tipo de automatismo. Y estábamos jugando contra un Valladolid que ya matemáticamente está descendido. Es decir, un equipo que no tiene nada que perder. Un equipo que va a ir a todas. Entonces, yo le decía a los muchachos, mira, Hansi Flick está mezclando, está trayendo un equipo inexperto, un equipo que no se conoce, y van a jugar contra un equipo que ciertamente es el último en la tabla, pero son jugadores profesionales que sí se conocen y que sí tienen los automatismos porque vienen jugando juntos toda la temporada. Han jugado malísimo, nada más tienen 16 puntos, pero han jugado juntos. Y al ser un equipo de primera división significa que los jugadores que tienen en la cancha son jugadores profesionales. Y van a jugar jugadores inexpertos que no se conocen contra jugadores que sí se conocen. Y ese era el peligro que estábamos corriendo, que estábamos asumiendo con esa alineación. De hecho, Hansi Flick luego lo reconoce después del partido. Porque, explícame tú, ¿qué automatismo puede haber en una delantera con un Ansu Fati que casi no ha jugado? Pau Víctor, que tampoco casi ha jugado. Y con Dani Rodríguez, que primera vez en su vida yo creo que se sorprendió cuando le dijeron que iba a jugar en el primer equipo. ¿Qué automatismo puede haber en una defensa que, aunque ciertamente son nombres que pues deberían ser buenos jugadores, qué automatismos puede haber con un Héctor Ford que casi no juega, con un Araujo que entra regularmente pero no es titular, un Christensen que viene de 8 meses sin jugar, un Ter Stegen que viene tal vez como de 6-7 meses sin jugar, y el que más ha jugado de esa defensa es Gerard Martín, que tampoco es que sea esté muy asentado en esa posición. Ya vemos lo que pasó en el partido de esta semana con el Inter, que incluso lo tuvieron que sacar. La media cancha se podría decir que es la que más se conoce. Alguna vez sí han jugado juntos, pero no es lo habitual. Pedri, Gavi y Fermín. Pero sí veíamos también a un Pedri frustrado porque no tenía con quién conectar. No tenía cómo bascular, no tenía cómo darle juego al balón, porque es que no juegan juntos. Y eso fue lo que se vio. Claro, el primer gol es un gol que fue una especie de accidente. Yo no puedo culpar a Ter Stegen porque Ter Stegen, si vemos la jugada, se trata de tirar por donde va el balón.
que fue para donde disparó el delantero. Sin embargo, le pega a Araujo y le hace un extraño ahí y le cae atrás. O sea, ahí Ter Stegen no podía hacer nada. Pero a partir de ahí vemos que por casi 40 minutos el Barcelona no tenía cómo entrarle. El Valladolid se tiró atrás, todas las líneas bien juntas, y el Barcelona no tenía por dónde entrarle a ese equipo, porque obviamente no hay automatismo, no se sabe, no sabían jugar juntos. Dani Rodríguez cae lesionado, se lesiona el hombro, entra Lamine Yamal, y ahí comienza un poco a generar, a arrastrar un poco de marca y se comienza a abrir el partido. Yo le decía a Chris, yo creo que Hansi Flick necesita meter los cambios en el 45, o sea, empezando el primer tiempo, empezando el segundo tiempo, y de hecho fue así. Cuando ya entra De Jong, que bueno, se veía que estaba planificado el cambio de Pedri, jugaba 45 y De Jong jugaba el otro 45. Cuando entra De Jong, entra Rafinha, ya el partido cambia. Ya vemos que un Gerard Martín comienza a recibir en banda y se va hasta línea de fondo. ¿Por qué? Porque en el primer tiempo se pisaba mucho con Ansu Fati. Que bueno, Ansu Fati es otro caso que, bueno, hay que hablar también de Ansu Fati, lamentablemente. Que no es, bueno, yo creo que ya el tiempo de Ansu Fati, pues lamentablemente terminó. Aunque tuvo un buen remate, pero la verdad es que se ve que va a otra velocidad. O sea, va muy lento, no tiene el ritmo y no tiene la confianza. En la primera mitad, Ansu Fati ocupaba los mismos espacios que Gerard Martín y por ahí no había fluidez, no había profundidad, no había combinación, no había nada. Cuando entra Rafinha, ya Rafinha es un jugador de peso que comienza a arrastrar marca y ya Gerard Martín puede llegar a línea de fondo o puede recibir pases muy claros. De hecho, así es como cae el gol. Rafinha entra al área, jala un par de marcas, le dan el pase a Gerard Martín, mete el centro y cae el gol, el segundo gol, que fue el gol de la victoria de Fermín. Así es que ya el equipo comienza a funcionar mejor, obvio, porque está arrastrando marcas. Que yo creo que debió haber hecho, en mi opinión, Hansi Flick, salir con el equipo más titular posible, acabar con esto en 45 minutos, meter 3-4 goles y entonces dar descanso. No al revés, lo hizo al revés y el Barça no solo pasó un susto, pagamos una cuota alta. Porque precisamente por estar debajo en el marcador es que los jugadores comienzan a hacer los esfuerzos que hicieron y vemos que Gavi se lesionó. Araujo por poco se lesiona también con una contra que nos salvó, pero que también sintió como una molestia, cosa que creo que no hubiese pasado si el equipo va ganando y está mucho más relajado porque ya estamos ganando 3 o 4-0. Pero haber jugado al revés nos puso en una situación que pudo haber salido muy mal, que nos pudo haber costado incluso la liga, porque enfrentar, nuevamente lo digo, enfrentar al Real Madrid la próxima semana a menos de 4 puntos, a 2 o a 1 punto, es posible que el Madrid nos ganara ese partido. Por coraje, por estar más descansados, por nosotros tener una presión ahora extra. No creo que era necesario que Hansi Flick expusiera al equipo de la manera que lo expuso. Por eso creo que debió haberlo hecho al revés. Bueno, al final, gracias a Dios, se obtuvo la victoria y mantenemos los 4 puntos. Pero fue, desde mi punto de vista, el peor primer tiempo que le he visto al Barça. Pero no de como en otros momentos que están jugando todos juntos y el equipo como que no funciona o entra dormido, sino que no había ningún tipo de conexión. De ninguna de las líneas había ninguna conexión, precisamente por lo que acabo de mencionar. Chris, yo sé que tú piensas tal vez un poco distinto a mí, así que quería yo primero soltarte que tú hables, porque yo sé que piensas distinto. Sí. Vamos. No, se respeta que cada uno tiene su opinión, pero como bien tú lo dices, creo que en este programa en específico creo que somos dos polos opuestos. Tanto por lo que vi en el partido, como cómo salió Flick, como de cara a los partidos que se vienen. Por lo menos tú mencionaste que el primer tiempo fue malísimo, más allá del gol que nos hicieron, obviamente, que no fue a jugar, sino que, como bien tú lo dices, fue un error ni siquiera se le puede tildar de error de Ter Stegen. Simplemente, digo, él iba confiado en que el balón iba para un lado, le pega a Araujo y pues lo descoloca. O sea, ahí no se puede hacer nada. Muchos están achacando a Ter Stegen de que no tenía que haber jugado porque acaba de regresar la lesión. Digo, para mí este era el partido para hacer rotaciones. Y no lo digo yo, sino lo dijo el propio Hansi Flick, porque tú hablaste que después del partido, yo estaba escuchando la rueda de prensa y él decía que si había un partido para darle descanso a los titulares y para poner a estos jugadores que han tenido pocos minutos, era precisamente este, no había otro. En el calendario no quedaba para otro, para descansar de cara a lo que se viene.
Pero regresando a que tú dices que el primer tiempo fue malísimo. A pesar de que el primer tiempo fue malísimo, viendo las estadísticas del primer tiempo, no estoy hablando del partido en general. En el primer tiempo tiramos 13 veces a portería, ellos solamente tiraron 2. La posición fue 82-18, creo que fue la posesión del balón. Y digo, la posesión se puede decir que fue estéril, porque como bien tú le dices, el Valladolid en muchos momentos se encerraron atrás. Pero a pesar de que se encerraron atrás, tuvimos 13 oportunidades para poder marcar. O sea, hubieron 13 disparos a portería. De los 13, 8 fueron a portería, porque hay disparos que se fueron a las nubes. Ahora, el propio Flick lo dice en la rueda de prensa, digo, él no quiso señalar a nadie porque obviamente no va a señalar a nadie, pero prácticamente señala a Ansu Fati como dentro de lo que jugó, lo único que realmente no le gustó, no dijo que Ansu Fati, pero le preguntaron de qué te pareció los jugadores que no tuvieron minutos, que se sorprendieron. El man destacó, al primero que destacó fue a Dani Rodríguez, que dice que es una lástima, y aclarar un poco también el tema de que tú dices que Dani Rodríguez ni siquiera es titular en el Barça B. El problema de Dani Rodríguez es que se lesiona mucho. En esta temporada se ha perdido 26 partidos, o sea, por una lesión en el muslo. O sea, que el man tristemente tiene ese problema que tiene la tendencia mucho a lesionarse. Pero es un jugador que lo comparan hasta con Fran Ribéry. O sea, para que te pongan, digo, Fran Ribéry no es Messi, pero Fran Ribéry es un jugador que es referencia en cualquier parte del mundo. Y se le vio, porque igual que tú, yo quedé sorprendido. ¿Quién es Dani Rodríguez? Yo sigo al Barça B y yo no escuchaba a Dani Rodríguez. Pero es por eso mismo que el man ha estado lesionado en los últimos 26 partidos, ha estado lesionado. Sin embargo, viendo los pocos minutos que tuvo, se le vio algo distinto, que yo me quedé, lastimosamente juega en la misma banda que Lamine, así que está difícil que el man te haga un espacio. Y digo, puede entrar, porque dice que ya, o sea, Hansi Flick dijo que de ahora en adelante va a estar en la dinámica del primer equipo. Pero va a ser difícil, me imagino que siempre va a estar a la sombra de Lamine, a menos que le den por ponerlo en la otra banda, pero igual tiene a Rafinha. Pero es bueno tener recursos, porque posiblemente o exactamente este partido nos hizo darnos cuenta de algo, que realmente con lo que tenemos como titulares no nos alcanza para ganar, no sé si la liga, porque la liga está bien encaminada, pero cuando llegan estos momentos en los cuales tienes tantos partidos seguidos y necesitas fondo de armario, creo que quizás el Barcelona no tiene la calidad que nosotros pensábamos que teníamos. Porque como bien tú lo dices, quizás el equipo no se vio con automatismo. Tú dices que son jugadores que no se conocen, ¿sabes? Creo que entrenan juntos todos los días. Y todos practican lo mismo, no es que un grupo, los 11 titulares juegan acá y los otros no, todos juegan a lo mismo y todos se les explica lo que se va a hacer. El mismo Hansi Flick lo dijo, de que todos los jugadores que entraron, él los vio en el entrenamiento y dijo, ok, yo los voy a poner a ellos porque sé que puedo confiar en ellos para este partido. Ahora, que hayan respondido es otra cosa. El caso de Ansu Fati duele porque uno no quiere señalarlo, pero realmente de todos los que estuvieron, porque si te pones a ver, Christensen no desentonó, para mí Christensen jugó muy bien, Araujo jugó muy bien, jugadores que no juegan, Héctor Ford, a pesar de que, y Héctor Ford no es que no tenía un minuto, sino que Héctor Ford también viene saliendo una lesión larguísima. Entonces Héctor Ford, yo sé que tú discrepas en esto porque tú dijiste que no te gustó Héctor Ford. Hansi Flick pues dice que tuvo un buen partido, tuvo lo que sí se le puede criticar fueron los últimos minutos. Yo creo que eso lo dije también en el chat. El problema de Héctor Ford siempre ha sido el físico. Nunca le alcanza para terminar los partidos. Siempre termina acalambrado. Siempre pide cambio a lo último. De hecho, eso fue lo que critiqué de Héctor Ford. O sea, que en los últimos partidos de este man y que Raúl Moro lo tenía. O sea, Héctor Ford no llegaba. Y si no hubieran sido por Araujo, que le estaba haciendo las coberturas y las correcciones, no hubiera costado mucho. Porque lo dejaban atrás por mucho. O sea, se veía lento. Pero hablo del minuto 70 en adelante, ¿no? Sí, y no solo eso, sino es que es muy despistado, muy descuidado a la hora de la marca, porque hubieron como 2 o 3 jugadas en las cuales él pensaba que detrás de él estaba Frankie o estaba alguien, y como que hacía una presión leve, y él se voltea a una jugada en la que nos hicieron una contra, y el jugador le salió por un lado, y él pensó como que alguien más estaba, y levantó la brazos como que ¡ay! Y nadie estaba con él. Entonces es muy despistado a la hora de la defensa.
Sin embargo, a la hora de atacar creo que tiene muchos recursos. Creo. El chaval nada más tiene 19 años. Yo me imagino que se va a ir curtiendo, va agarrando experiencia. Así que, pero de todos los que no jugaron, el único que realmente creo que desentonó y no dio el nivel, lamentablemente, fue Ansu Fati. Porque la verdad es que se le vio lento, como tú lo dices. No solamente interrumpía o ocupaba el espacio de Gerard Martín, sino es que muchas veces se metía para el medio. Y una de las cosas que hizo el Valladolid fue cerrar ese carril. ¿Y qué hacía él? Se metía él por el medio, se metía Fermín por el medio, se metía Gaby por el medio, se metía, todos estaban por el medio. Entonces, pero es que ahí, Chris, disculpa que te interrumpa no pierdas la idea. Ahí es donde yo te hablo de los automatismos. Porque si bien es cierto, todos ellos entrenan juntos, pero los automatismos se adquieren jugando partidos juntos. Allí es donde, porque precisamente ocupaban los mismos espacios porque no están acostumbrados a jugar juntos. Ni siquiera Gaby con Fermín. Porque acuérdate que Gaby no ha sido tan titular esta temporada, no ha jugado tantos minutos. Entonces, por no haber automatismos, por no haber entendimiento, es que pasaban esas cosas. Ansu Fati se pisaba con Fermín, como acabas de decir, o con Gaby, o con Gerard Martín. O sea, porque no se entienden. Y ese era el problema que yo veía ayer en el Barça. Continúa. Sí, pero y si te das cuenta, y yendo en la misma dirección, por eso que te digo que realmente el único que no entendió, o no aplicó, o no le dio la gana de aplicar los automatismos y querer jugar, pero no le da la gana, era Ansu Fati, porque mira cómo cayó el segundo gol. Eso fue una jugada de automatismo. La gente dice que que total. La recuperación de Rafinha, que el pase de Gerard Martín y el gol de Fermín. Pero mira la marca que arrastra Pau Víctor. Yo no había visto esto hasta que esta mañana estaba viendo el análisis. Le dan el balón a... Esa era como la jugada clásica de Jordi Alba con Messi. ¿Cómo se llama? Con Messi y con Luis Suárez. Luis Suárez te picaba para el primer poste, el jugador se iba con ellos y venía Messi por detrás. Y la misma jugada calcada, la estaban analizando. Gerard Martín viene por la banda, Pau Víctor fija al central y se van con él y viene por segunda línea Fermín y lo define. Entonces, esas son jugadas que ya está... Es un automatismo que ya se hace en el pero ataque. Gerard Martín viene jugando con el primer equipo antes que se lesionara Valde entraba y ahora con Valde lesionado está jugando. Pero a lo que me refiero es el movimiento que hace Pau Víctor, que no es un jugador titular. Eso es automatismo, eso se practica. Sí, lo entiendo, pero también ese es un movimiento que hace un delantero, que se le enseña a los delanteros, o sea que él va a hundir la defensa, ¿me explico? Ciertamente ayudó a que llegara el gol, pero ponte a pensar. De esa jugada ese fue el segundo gol, la jugada del segundo gol, hubieron 4 jugadores involucrados. Y de esos 4 jugadores, 3 son habituales en el primer equipo. 3. Porque ahí también estaba Rafinha. Estuvo el propio Fermín, que fue el que metió el gol. Y Gerard Martín. El único que no es jugador del primer equipo, pero estaba arropado, era Pau Víctor. Es como que tú sales en el primer tiempo con Lamine por un lado, con Rafinha por el otro lado y el Pau Víctor en el centro. No va a desentonar, porque está arropado por un equipo que está lleno de automatismos. Pero cuando tú pones puros jugadores que no juegan juntos, la bola no va a entrar. Y no hubiera entrado. Si no hubiera entrado Rafinha, De Jong y estos jugadores, Lamine, creo que hubiéramos perdido. O como mucho empatado. ¿Me explico? Pero porque es que lo intentaron y no. A eso me refiero. O sea, si nos vamos a eso, dime qué automatismo hubo en el primer gol. Ahí no hubo automatismo, o sea, fue una jugada, o sea, no siempre, porque digo, hay muchos partidos en los cuales, por lo menos el partido contra el Dortmund que remontamos, no me acuerdo si fue en la fase de grupo o fue en la fase de grupo, porque en la eliminatoria, ahí no hubo automatismo, eso fue a pelear y vamos a lo que vamos. Sí, por supuesto. O sea, hay obviamente los partidos, pero no, claro, estamos claros. Los partidos no solamente se ganan a base de automatismo, a veces se ganan a base de garra, se ganan a base de muchas cosas. ¿Me explico? Deja la marca de experiencia, de picardía, que en el primer gol, pues Rafinha, por ser Rafinha, ¿me explico? ¿Por qué no lo hizo Ansu? ¿Me explico? Pero Rafinha sí la clavó. Entonces, ahí no estoy hablando de que esa jugada en particular fue producto de automatismo. Estoy hablando de que el funcionamiento del equipo funciona mejor y hunde las defensas o mete más presión y mete más miedo cuando hay jugadores titulares y cuando hay automatismo. A punta de automatismo, pum, 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 cae un gol o hay un poste o casi hay un gol.
A punta de automatismos, ¿eso qué hace en la psicología del equipo rival? Se tiran atrás, se ponen nerviosos porque ya veo que yo no le puedo quitar la bola a estos manes. ¿Me explico? Y de repente sale una individualidad y cae el gol. Eso no fue automatismo. Pero los automatismos condicionaron el partido. A eso me refiero. ¿Me explico? Entonces, bueno, al final salió. Sí, ciertamente. Pero tú no me puedes decir a mí que no pasaste un susto. Porque todo barcelonista estaba como que, ay, papa, esto está feo. ¿Me explico? Mira como yo vi este partido, yo creo que no fue en el chat, me estaba diciendo un compañero de trabajo, de que yo sé que Flick, o sea, de por sí estaba negociado el descanso 45, los primeros 45 para Pedri y los segundos para De Jong, y es más, en los planes estaba que ni siquiera entrara Lamine, la cosa que se lesionó Dani Rodríguez. ¿Cómo yo vi este partido? Tú que sabes de boxeo, te lo voy a poner en esta teoría, tú que eres un experto de boxeo. ¿Tú crees, digamos que yo voy a coger una pelea con Mike Tyson? Y Tyson me dice, ok, Chris, voy a pelear con la izquierda, te voy a pelear con la izquierda. Pero si la cosa se pone difícil, vas a tener que aguantar lo tuyo porque te voy a soltar la derecha y te voy a meter una. Y eso fue lo que hizo Flick. Flick sabía que sí, estaba al peligro. O sea, yo no creo que él pensara que había peligro, porque como lo más lógico era que, aún con los suplentes, le ganáramos al Valladolid fácil. Lo que todo el mundo, creo que la cabeza de todo el mundo estaba, era lo más lógico. Sin embargo, se nos complica el gol, que no es que el Valladolid nos estaba dando un baño, ni que nos metió, fueron un error ahí, puntual, y ya, de ahí para allá no es que el Valladolid nada más tuvo 2 tiros en todo el primer tiempo, el gol y otro tiro. Entonces, pero ojo, sobre el final casi también nos golean. Sí, pero estoy hablando del primer tiempo. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Se nos complicó el partido. Flick dice, ok, bueno, chicos, no quería hacer esto, pero van a tener que salir a correr. Pero aún así no es garantía, Chris. El fútbol, el balón es redondo. Tú puedes meter, sí, puedes meter a todos. Si tuvieras para meter hasta 11 cambios, puedes meter los 11. Y hay partidos que la bola no entra, hermano. O sea, no es garantía. No es la segunda mano de Tyson que si te la muestra, ya tírate. No. Yo sí creo. Es que cuando la diferencia es tan grande entre... Digo, si hubiera sido un partido contra, qué sé yo, el Mallorca, Getafe, pero es que el Valladolid no se ha presentado en esta temporada. Sí, lo sé. En toda la temporada nada más ha ganado 2 partidos y ha empatado 4. En toda la temporada. Entonces, por eso que lo lógico era, y por eso lo dice Flick, si había un partido para darle descanso y para que estos jugadores jugaran, era este. No había más. Pero entonces, ¿te parece que descansaron? 45 minutos. 45 minutos es bastante, créeme, hermano. Pedri no jugó en el segundo tiempo. O sea, el man va descansado. Rafinha solo jugó 40. Y no fue que... Porque tú dices que, bueno, que hicieron un esfuerzo extra. En el caso de Gavi sí, porque jugó todo el partido. Pero yo no siento que los jugadores que entraron ni siquiera sudaron, hermano. No, o sea, sí, fue cuestión de que entraron. Por lo menos hasta que cayó el segundo gol, el Barça yo lo vi empujando duro. Entre el primero y el segundo gol, ¿cuántos minutos pasaron? 3 minutos. Sí, exacto. Por eso te digo, a partir del segundo gol, allí ya se bajó y se relajó un poco. Pero por eso te digo, o sea, en mi opinión, y no es que yo tenga la razón, no es que yo tenga por qué tener la razón, pero en mi opinión, se hubiesen desgastado menos jugando 45 minutos con un Rafinha, con un Ferran, con un Lamine, meto 2-3 goles rápido y me voy al descanso, ya ganando el partido y meto todo. Mira lo que acaba de decir, que meten 3 goles y dijiste anteriormente de que aunque tuvieran metido los 11 no hubiera caído el gol, pero no hubiera pasado tampoco. No, eso. Pero espérate, lo digo es porque, sí, exacto, tal vez no hubiera pasado, pero lo digo porque cuando tú sales a la cancha contra el Valladolid, 60 puntos de diferencia hay entre el Valladolid y el Barcelona, y sales con Lamine y con Rafinha, yo no creo que ellos se hubieran tirado ni siquiera a atacar en esa jugada que cayó el gol. O sea, los manes se hubieran tirado atrás porque tengo adelante el Barcelona, hermano. Pero cuando tú me presentas adelante a un peladito del Barça B, me presentas a un Ansu Fati que ni siquiera él mismo confía en él, vamos para encima, porque es que esos manes no van a hundir ninguna defensa. Pero ya te digo, es mi opinión, no tengo por qué estar en la razón. Tal vez tú tienes razón y tal vez la mayoría de las personas están de acuerdo con tu planteamiento, ¿no? Pero yo sí la pasé muy mal por haber salido de esa forma. Aunque el resultado hubiese sido el mismo.
ponte que hubiéramos salido al revés y ganamos 2-1. Yo hubiera estado más tranquilo. Pero sí los vi incluso a Flick bastante preocupado en un momento cuando mete a los demás porque está preocupado. Entonces me puede complicar. No espero hasta el minuto 70 ni al minuto 60. ¿Por qué los metió en el minuto 45? Porque estaba preocupado porque sabía que 45 minutos se pueden pasar muy rápido. Y la bola puede que no entre. Y cuando un equipo te para el autobús atrás, como estaba el Valladolid, tú puedes tener a Messi y Suárez y Neymar. Y no, la bola no entra. ¿Me explico? Entonces, ahí es donde yo siento que pues se corrió un riesgo que bueno, al final se solventó, pero que sí fue un riesgo. Es como yo lo veo. Pues. Y tirando un poco en línea, porque ya pues este fin de semana es el clásico también, pero tirando un poco en esa línea, estaba viendo un par de videos de esas de que reacciones, bioreacciones y eso, y que lo lloro de los madridistas, y todos los madridistas están bravos porque dice que la forma en la que gana el Barça, dice que eso no es ADN de ellos, es ADN del Madrid, que el Madrid es el que remonta, que el Barcelona. Dice un man ahí bravo, dice, está patentado. Dicen, no, así no se puede, dice. Tienen el ADN del juego bonito, de la posesión, y ahora nos quitan hasta la remontada, ¿qué nos van a dejar? Y es que sí, otra remontada más. O sea, el Barcelona se está acostumbrando, dice, es que lo hacen de maldad porque quieren ilusionar al madridismo de que hay ligas, que vamos a agarrarlo y van, remontan. Sí. No, definitivamente este clásico que viene, ciertamente si el Barcelona se hubiese dejado puntos, el clásico hubiera tenido una tensión impresionante. Ya no tanta, llegando a 4 puntos, porque aunque perdamos, seguimos siendo líderes a falta de 3 jornadas. O empatemos, seguimos siendo líderes a falta de 3 jornadas. Pero no deja de ser un clásico y no deja de ser importante, ¿no? Hoy, precisamente, el Real Madrid enfrentaba al Celta, un partido complicado que el Celta, recordemos lo que nos hizo a nosotros. Hat-trick de Borja Iglesias y de nuevo, una remontada épica del Barça y quedamos ganando 4-3, pero el Madrid hoy, a pesar de ir ganando 3-0, el partido termina 3-2. O sea, hubo un sustito ahí de que si hoy el Madrid empataba, se acabó la liga. Entonces, bueno, tenemos clásico la próxima semana. Seguimos vivos en Champions, ya somos campeones de Copa del Rey y seguiremos siendo líderes la próxima semana a falta de 3 jornadas. Si le ganamos, creo que se acabó la liga igual, ¿no? Si le ganamos el clásico, creo que se acabó la liga. Pero lo cierto es que el Madrid va a ir mucho más descansado que nosotros, porque nosotros tenemos el partido contra el Inter, que es el martes. ¿Es martes o miércoles? El martes contra el Inter, partido difícil. Vamos a ver si se llega a recuperar Valde y Lewandowski, ¿no? Lewandowski. Sí. A mí sobre todo me interesa más la recuperación de Valde, porque Gerard Martín últimamente no está rindiendo y es que Valde es un puñal por esa banda, hermano. O sea, y Valde tiene la alta médica del viernes, desde el viernes entendía que la tenía en la alta médica y se pensaba que hoy iba a tener minutos. Se pensó que iba a tener minutos y no se convocó siquiera. Así que ojalá que no tenga ninguna recaída, pero con la ausencia de Koundé sí necesitamos a Valde, como tú dices. Pero tener a Lewandowski allí en la banca, aunque sea en la banca, no sea titular, pues también es una presencia importante, ¿no? Porque este partido no está fácil. El partido contra el Inter el Inter siempre se nos ha complicado en la Champions y este 3-3 pues no está fácil. Creo que tenemos potencial para ganarles, pero no está fácil. Creo que Lautaro no está, ¿no? Lautaro se lesionó de larga duración. No, Lautaro está lesionado. Exacto, pero a balón parado nos hicieron daño cada vez que quisieron. Es que eso fue lo que dijo Flick, o sea, el daño no lo hicieron a balón parado. O sea, y es lo que siempre han jugado los equipos italianos por lo general. O sea, balón parado, catenacho, encerrarnos atrás, esperar una y ya. Lo cierto es que el Barça tiene que salir. Sí. Ajá, ¿decías? No, digo que el Barça, o sea, el partido no puede salir a especular, tienen que salir a meter un gol, porque donde el Inter meta un gol, o sea, esos manes se van a encerrar de atrás. Sí. No va a ser como este partido de ida y vuelta, porque sabían que estaba el partido abierto, aparte que comenzaron ganando y se encuentra con el segundo gol, entonces ya, pero ahora, ojalá que encontremos a un Lamine Yamal tan enchufado como ese día. Pero viste que el rendimiento de Lamine baja apenas sale Koundé. Cuando sale Koundé se pierde esa asociación de ellos dos en esa banda y Lamine pues se pierde un poco en el partido y no va a tener a Koundé, pero ojalá que salga
conectados. Ojalá que Eric García pues haga un buen partido, aunque me extraña porque Flick no ha apostado por Araujo en la banda derecha como lo hacía Xavi, que muchas veces lo hizo bastante bien, sino que prefiere apostar por Eric García. Esperemos que salga bien esa nueva posición en la cual están colocando a Eric García, pero la verdad es que a pesar de que no es un partido fácil, ¿quién diría, como lo decíamos la semana pasada, quién diría que a estas alturas ya el Barça sería campeón de la Copa del Rey, quitándosela al Real Madrid precisamente en la final, vivos en Champions y líderes en Liga a falta de 4 jornadas? La verdad es que ha sido una temporada hasta ahora extraordinaria del Barça, que todo parece indicar que como mínimo la Copa del Rey y la Liga la vamos a ganar, pero cuidado que la Champions también, y logramos el triplete en la primera temporada de Hansi Flick. Así es que la verdad es que hasta ahora ha sido, o sea, cualquiera de nosotros lo firmaría con los ojos cerrados a principio de temporada porque no se esperaba nada de esto. Y luego los madridistas decían de que a diciembre ya no había liga, que la Champions era de nosotros, que Mbappé mínimo 50 goles por temporada, que si no ganaba la Champions era un fracaso. Bueno, la Champions para casa. Ya no lo ganaron. Para casa. No, que bueno, si ganamos la Copa del Rey, pues no ha sido un fracaso. Para casa. Luego que, bueno, ahora dice que la liga, que bueno, que no está imposible, que todavía está la remontada. Si pierden el fin de semana, para casa. Y ahora que dicen, no, el Mundial de Clubes. Antes que a eso no le daban mérito. Ahora, no, podemos hacer un doblete. El Mundial de Clubes, ¿y cuál fue el otro que ganaron? Pues nosotros le ganamos la Supercopa, así que no sé qué más ganaron. Ganarían su copa, el que es como el Gamper, pero el de ellos, eso será lo que habrán ganado. Y a esto le llamarán doblete. Increíble lo que más o menos era la expectativa con la realidad. Exacto. Así que bueno, amigos, déjenos sus comentarios. ¿Qué piensan? ¿Están a favor de mi posición? ¿Creen que Hansi Flick se equivocó o están a favor de la posición de Chris? No importa cuál sea, pues agradecemos que nos sigan, que nos escuchen y que nos comenten sus opiniones. Nos vemos la próxima semana después del clásico Real Madrid-Barcelona. ¿Qué ibas a decir? Antes de que, porque eso si no me van a matar, Antes de despedir el programa, quiero felicitar a los campeones. En Cerro Viento hacen una liga de barrio, en el barrio de veteranos, y el equipo de mi calle, la 33, salió campeón. Así que, saludos, hermano. Respeto a todos los jugadores de ese equipo. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio más de su programa Barça y más. ¡Saludos!